Hoy estoy con Juan Culazo, director de Rossetti Espacio. Así es. Y creador de Cinematic Abasto, entre otras obras. ¿Querés contarme un poco de vos? A ver, bueno, esta obra en realidad nació el año pasado por pedido de una especie de unidad del Ministerio de Cultura que se llama Abasto Barrio Cultural. Nosotros veníamos ya realizando varias intervenciones en el espacio público con experiencias muy diversas. Veníamos de hacer una experiencia bastante grande. Grande digo porque fue muy costoso hacerla en el cementerio de Chacarita. Llegamos al Abasto en realidad hace 2 años después de mudarnos de Chacarita. En la original Rossetti. Exacto, en la famosa post-pandemia. Desembarcamos acá y nos encontramos con un barrio nuevo, con un montón de información nueva, y desde siempre la intención de nuestro trabajo tiene que ver con estar en tráfico no solo con el mundo contemporáneo, sino con el mundo directo que nos rodea, inmediato que nos rodea. No es solo con el pensamiento contemporáneo, sino con la persona que está al lado nuestro y con la calle que está al lado nuestro y con los diferentes espacios que existen al lado del lugar donde nosotros trabajamos. Entonces, un poco a partir de eso, de ese encargo, de este programa de Abasto Cultural, empezamos a pensar un proyecto que pudiera, como en lugar de donde lo protagónico no fuera la obra, sino donde lo protagónico pudiera ser de alguna manera justamente la contemplación de ese espacio público que está al lado nuestro todos los días, pero que como pasamos con tanta velocidad no nos damos cuenta de que existe, ¿no? Que bueno, eso es básicamente como ese lugar que habitamos todos los días, pero que estamos con el celular obviamente todo el tiempo así y todo el tiempo corriendo, porque como yo digo siempre, en esta ciudad uno no camina, corre, todos corremos. Entonces, bueno, un poco la propuesta de la obra es dejar de correr un poquito y tener la posibilidad de contemplar eso que no contemplamos. Veo que tenés como puntos de conexión el tiempo, lo infinito, lo finito, el tiempo como concepto, porque noto que en lo que haces no existe el tiempo en realidad. Porque en la intervención en el cementerio de Chacarita, Mujer Mutante, sí, había muchos personajes que existían y ya. Sí. No había tiempo ahí, porque había presente, pasado y a la vez no había nada. Y acá un poco lo mismo, como esa disrupción de lo lineal, me encanta. Sí. Y se nota mucho esto que decís de cómo conectás. Me llama mucho la atención, me genera curiosidad a ver cuál es tu proceso de creación, si te transforma lo que tenés al lado o vos lo transformás. Creo que tengo una obsesión con el teatro y con la fenomenología del acontecimiento teatral. De hecho, acabo de escribir un artículo sobre esto que se va a publicar en el INT ahora, dentro de poco. Vamos a poner el link en la descripción. Perfecto, ya está ahí cocinándose. Donde justamente hago como un análisis en el cual fundamentalmente hago como mucho énfasis en cómo el teatro tiene la capacidad de producir un acontecimiento capaz de transformar el tiempo presente. Que la gran especificidad del teatro es justamente que sucede en vivo, es un fenómeno que ocurre de persona a persona, no hay intermediación de absolutamente nada más, y sucede en el tiempo presente y en ningún otro tiempo. Entonces, tiene la cualidad de producir un acontecimiento que transforme el presente. Supongo que esa es mi obsesión, digamos, quizás porque el presente en el que vivimos no me termina de gustar o no me termino de sentir cómodo, o nunca quizás me sentí muy cómodo en el presente en el cual vivimos. Entonces siempre hubo algo que me resultaba perturbador o que no me resultaba cómodo, y buscar a través del teatro esos espacios de comodidad, esos espacios de iluminación, no en el sentido, por supuesto, religioso de la palabra, sí en el sentido místico de la palabra, pero no en el sentido religioso. Buscar que el teatro pueda ser un medio para poder de alguna manera crear otras experiencias que transformen la percepción del tiempo presente, ¿no? Y luego de eso aparece la hipótesis como del espacio, o sea, está como por un lado el tiempo y por otro lado el espacio. Y
pensar un poco que los espacios públicos son la calle, por ejemplo, es un espacio público, el cementerio, son espacios efectivamente públicos. Bueno, el teatro en realidad también es un espacio público, porque en el teatro uno está compartiendo un tiempo con otras personas que no conoce. Entonces, en realidad, el teatro, si bien la mayoría de los teatros son privados, al mismo tiempo son espacios donde aparece lo público, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, la apropiación del espacio público, la conversión del espacio público con fines poéticos o poetizantes, podría ser entonces la segunda obsesión, pero creo que es porque en realidad me encanta estar en la calle. Antes, como preguntaba si eso me transforma a mí o yo lo transformo, creo que a mí me gusta mucho estar en la calle y me gusta mucho caminar por el mundo, y creo que caminando por el mundo descubro cosas que después quiero que el resto las descubra también, digamos. Como que primero nace de una especie de deseo personal de salir a descubrir, ¿no? Y después contagiar ese descubrimiento, como, bueno, che, descubrí esto, vení. Acá con el Abasto pasó algo muy extraño, que es que primero llegamos al Abasto y al principio yo estaba como un poco sintiendo que el Abasto era un barrio muy tumultuoso, de mucho quilombo, mucho ruido, como wow, y fue como al revés, un poco el barrio me obligó a que yo tenga que buscarle como ese lugar donde yo podía acomodar esa percepción que yo estaba buscando en este barrio, ¿no? En el cementerio entras, hay un silencio absoluto y la percepción inmediatamente se vuelve como, se presta para atender, ¿no? Acá es como todo lo contrario, es como casi diría la vereda opuesta. Acá el quilombo, es como si hubiera que crear una experiencia que permitiera que el quilombo se detenga un poco, ¿no? O como salió en una nota... parte. Exacto, como salió en una nota hace poquito que decía, en Página 12 re linda, que hablaba, bueno, como que la obra se hacía cargo de las desprolijidades que obviamente que sucedían porque sí, porque es imposible controlar, y además el objetivo justamente no es controlarlo, sino entrar en diálogo. Entonces, como que la obra de alguna manera se alimentaba de esa situación tan difusa que es tantas personas caminando, tanto ruido, tantas bocinas, tantos autos, un poco eso. Es hermoso, es como un escenario dinámico, una Sí. escenografía dinámica. Sí. Recién pasó algo hermoso que fue muy emocionante todo, pero las partes que estaban en la calle, cuando fuimos a caminar y que terminamos quedando en el Abasto, terminó de tocar la guitarra Delphi, ¿no? Sí. Y se alejó y había bocinazos y gritos y quilombo, y era perfecto, no hacía falta nada más, no había que modificar nada, e incluso esa bocina era lo que terminaba de complementar la secuencia en sí. Sí. Y yo mañana escucho una bocina a la mañana o a la tarde y estoy a las puteadas, Sí. y que ¿por qué estás tan apurado? Y acá no. Y me encanta eso, y veo que lo que haces es muy efectivo, porque me hace acordar mucho de una película que no me acuerdo cómo se llama, la protagoniza Aaron Driver. Me hace acordar mucho a vos porque la película trata de... es un conductor de colectivo, Sí. colectivero, es muy rutinario y todos los días hace lo mismo, se levanta, le pone 2 cucharadas al café, se afeita y no sé qué, y es como todo re monótono y hace lo mismo de lunes a domingo. Pero el chabón está contento y conforme con su realidad, le encanta porque es escritor, escribe poesía, pero no se dedica a eso, él no quiere, escribe poesía increíble, pero el chabón encuentra la magia en las cosas que no las tienen, encuentra vida en una pared que a priori parece muerta. Yo creo que los argentines, como vivimos en una eterna crisis económica, social y demás, yo siempre digo que hay tanto teatro en Buenos Aires porque es una ciudad donde vivir es difícil. Entonces el teatro termina siendo siempre como un lugar, una especie de refugio donde esa pulsión que muchas veces no se puede desplegar en otros ámbitos porque no se puede, termina de alguna manera como drenando en el teatro. Es la ciudad con más teatro del mundo. Esta es la ciudad con más teatro del mundo. Y lo loco es que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero no existe otra ciudad en el mundo que tenga la cantidad de teatro que hay acá. O sea, es muy fuerte eso. O sea, hay como una enorme necesidad de convertir, ¿no? Como de...
generar esa magia, ¿no? En el presente, ¿no? En el ya. Creo que la industria un poco del espectáculo te obliga también a tener que construir esa especie de carrera individual donde, bueno, uno tiene que ser el centro. Pero bueno, por suerte existe el teatro independiente, que justamente puede no tener la misma regla que tiene que tener otros espacios, donde sí, incluso, bueno, mismo las redes sociales, ¿no? Como hay un lugar donde hay que crear un personaje que de alguna manera venda, y hay que poner un montón de energía en ese yo que de alguna manera se constituye como lo más importante. Pero bueno, por suerte existen otras cosas, como yo siempre digo eso, como bueno, no es que una cosa mata a la otra, al contrario, que convivan todas, que haya espacio para eso y que haya espacio también para lo otro, porque si no nos morimos, digamos, ¿no? Nos asfixiamos, digo. Así que nada, sí, está bueno ahí pensar que un poco las obras no necesariamente son los lugares donde los artistas demuestran su virtuosismo, sino que las obras, como decíamos antes, pueden ser canales para llegar a otras cosas, ¿no? Un poco este es un principio muy de La Mujer Mutante, que es esta compañía con la que hicimos las obras, la del cementerio y la de Ciudad Universitaria, pero también es un principio que se trasladó a este trabajo, ¿no? Como bueno, que la obra también pueda ser un medio, y no solo el espacio donde desplegamos nuestro virtuosismo o nuestro talento, ¿no? Que la obra pueda ser un dispositivo para llegar a otras cosas. Y me encanta porque siento, corregime si no, pero siento que no hay un fin, que siempre va a ser medio. Y creo Hermoso. que tiene que ver un poco con tu flash, con el tiempo, Sí. no tiempo. Gracias por eso también. Sí, me encanta. Hermoso. Me encanta. Buenísimo. Felicitaciones, Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias por dejarme conversar con vos Gracias. y por hacer estas cosas, la verdad. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía. Hermoso. Gracias.